presentar dos temas. El primero, enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. Bueno, comenzaremos con un par de casos de la sede donde trabajo. El primero es una mujer de 39 años que en el 2020 tuvo un cuadro de neuritis óptica en el ojo izquierdo que recuperó espontáneamente con las semanas. Y acude refiriendo un tiempo de enfermedad de 2 meses y medio. Refiere el esposo que hace 2 meses presenta un cuadro de debilidad en el miembro inferior, de forma súbita se cae. Posterior al evento, mareos, malestar general, dificultad para caminar, por lo que requiere asistencia constante. Deja el trabajo, empieza a tener dificultades para mantener conversaciones, se torna lenta, las palabras no le salen. Días antes de acudir por emergencia, tuvo una nueva caída, es el motivo por el cual llega con nosotros al examen en emergencia, despierta, orientada, en persona y en espacio, parcialmente en tiempo. El lenguaje era claro, coherente, obedecía órdenes, fascia simétrica, movimientos oculares conservados, pupilas reactivas, isocóricas. En la fuerza muscular había una disminución leve en miembro inferior izquierdo 4/5, presentaba Babinski izquierdo, hiperreflexia en miembros inferiores, sin alteración sensitiva en el momento del examen. Y les vamos a presentar un segundo caso. Solo vamos a ver anamnesis y examen físico. Posteriormente haremos una evolución de cómo fue el paciente conforme vayamos describiendo la enfermedad, ¿no? El segundo paciente es un paciente varón de 16 años, sin antecedentes. La madre refiere que tras un episodio de atoro, hace 4 meses empieza un cuadro de disfagia. A sólidos, aparentemente los líquidos los tragaba bien, empezó a bajar de peso. 2 semanas antes del ingreso, inestabilidad para la marcha. En la última semana la madre nota mirada perdida, como que no miraba, no les dirigía la mirada con ambos ojos. El paciente refiere que solo podía ver sombras y requería ayuda para movilizarse. Asimismo describe hipofrecuente, no realizaba deposiciones varias semanas, tenía que pujar para orinar. La madre refiere que antes del ingreso comía alimentos licuados o mazamorras, no toleraba otra cosa. Al examen, despierto, orientado, pupilas reactivas, no tosis, amaurosis bilateral, aparente paresia en rectos internos y externos bilateralmente. Nistagmus horizontal, no asimetría facial, no déficit motor, los reflejos estaban conservados, sensibilidad superficial conservada, metría no bien evaluable, aunque no aparentaba alteración, y una respuesta flexora plantar bilateral indiferente. Evaluado por oftalmología, describen en nervios ópticos con bordes hiperémicos borrados bilateralmente. Listo, entonces vamos a comenzar un poco con las patologías que corresponden a este grupo de enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. Ya venimos rotando algo, de repente alguno de ustedes ya ha visto algunos pacientes de estos, no son muy frecuentes, pero son enfermedades que se tienen que pensar, se tienen que conocer para sospechar, ¿no? La más común, la más conocida es esclerosis múltiple, ¿no? Es una enfermedad crónica autoinmune que afecta el sistema nervioso central y que inicia como una enfermedad autoinmune inflamatoria y que posteriormente progresa a una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Descrita ya en el siglo XIV, ¿no? Casos de pacientes aislados, y el doctor Charcot en 1868, justo su asistente, empieza a presentar un caso de disartria, temblor y alteración de movimientos oculares, ¿no? Fallece y en la autopsia encuentra placas. Empieza a ver otros casos y hace una relación de las placas que encuentra en los cerebros de estos pacientes con la clínica que presentaban, ¿no? Y él ya es quien describe por primera vez la enfermedad. En los últimos años, los avances en esta enfermedad son pues continuos, diarios prácticamente, así mismo como la terapéutica, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Es una enfermedad bastante... A la fecha, cerca de 3 millones de personas la padecen a nivel mundial, ¿no? 2.9. Y como es la segunda causa neurológica de discapacidad en personas jóvenes, y es la primera causa de discapacidad en adultos jóvenes de países de primer mundo, ¿no? En nuestro medio el TEC es la primera causa de discapacidad, pero esta ya es la segunda, ¿no? La mayor frecuencia se da entre los 20 y 50 años. La esclerosis múltiple se ve más en mujeres, 2 a 3 mujeres por cada varón afectado, y hay una predilección por raza caucásica, y en países nórdicos hay una mayor prevalencia de la enfermedad, ¿no?
Se ha visto que existe una predisposición genética multigénica. Hay factores ambientales que influyen, ¿no? La deficiencia de vitamina D asociada a la baja exposición solar, el tabaquismo y la presencia del virus Epstein-Barr es el que se ha visto con mayor relación, ¿no? En general, la serología para Epstein-Barr ronda el 80 al 90% en todos nosotros, pero en los pacientes con esclerosis múltiple llega hasta el 99%. Exactamente el mecanismo no se conoce, se cree que puede haber algún mimetismo molecular. Este es un mapa del Atlas de esclerosis múltiple actualizado del 2024, ¿no? En el que se mira la prevalencia y como se puede apreciar, principalmente en hemisferio norte, ¿no? Países nórdicos, Norteamérica, ¿no? Parece ser que mientras más al norte, mayor fuese la prevalencia, y esto podría tener relación a la baja exposición solar que tienen en estos países, ¿no? En los cuales los meses de invierno prácticamente no hay sol. En nuestro país, de acuerdo a esta data internacional, se tienen registrados 2.118 casos, ¿no? A nivel del país. En cuanto a la fisiopatología, brevemente se tiene una célula, un linfocito autorreactivo que atraviesa la barrera hematoencefálica y genera inflamación, liberando pues, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, ¿no? Interleucinas proinflamatorias, que en un inicio dañan la oligodendrodía, ¿no? Lo que causa un daño por desmielinización. Posteriormente la inflamación se va haciendo más importante, hay mayor agregación de células inflamatorias, activación de complemento y posteriormente daño axónico. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que distinguir primero lo que es un brote. Un brote se refiere a una disfunción neurológica de más de 24 horas, que tiene una recuperación parcial, completa o nula en días o semanas, ¿no? Estos brotes o estas actividades de la enfermedad, la mayoría de ellas son del tipo sensitivo, hasta un 45%. Se pueden presentar hipoestesias, parestesias, disestesias, ¿no? Alteraciones motoras, monoplegia o monoparesia, hemiparesia, incluso cuadriparesia, y disfunciones del tronco cerebral hasta en un 25%, caracterizados por disartria, diplopia, disfagia y vértigo, ¿no? En lo que se refiere a diplopia, la oftalmoplegia internuclear es patognomónica de la enfermedad, ¿no? Tener una oftalmoplegia internuclear en un paciente joven, la sospecha es alta. Aquí tenemos algunos patrones de alteración sensitivo, ¿no? En el gráfico que miramos acá, ¿no? Puede haber alteración solo en miembros inferiores, alteración solo en miembros superiores, hemiparesia o estos síndromes alternos. Lo mismo con el déficit motor. Y aquí vemos un poco de lo que es la oftalmoplegia internuclear, ¿no? Básicamente se refiere a la alteración del fascículo longitudinal medial, ¿no? Sabemos que la mirada es conjugada. Cuando tenemos una mirada neutra, como en la imagen de arriba, los dos ojos miran al centro, está normal. Le pedimos al paciente que mire hacia el lado izquierdo, en este caso del ejemplo, y el paciente, el ojo sano, lo puede dirigir hacia la izquierda, más el ojo lesionado se queda al medio. Pero cuando le pedimos que mire hacia la derecha, ambos ojos salen. Y si yo le pido que converja los ojos, es decir, hago un estímulo central, los ojos se mueven. Eso me demuestra que el recto no es el lesionado, ¿no? El recto está funcionando. El problema es la comunicación entre el tercero y el sexto par, que están a nivel del fascículo longitudinal medial, ¿no? Hay una lesión aquí, no hay una comunicación, entonces el sexto manda el ojo a la izquierda, pero al no haber fascículo, el tercero no recibe la señal y no lleva el ojo con el ojo sano, ¿no? Aquí vemos un video para verlo mejor, ¿no? Paciente con mirada central está normal, mira a la derecha, se mira normal, y cuando dirige hacia el lado izquierdo, vemos que el ojo se queda al centro, ¿no? Rota poco, se disconjugan, lo cual genera diplopia. Listo. Asimismo, también se describen alteraciones visuales. Neuritis óptica es la principal, es en 20% de los casos. La neuritis óptica pues, está compuesta por una disminución de la agudeza visual, hay dolor con el movimiento ocular clásicamente cuando la afectación es anterior, y existe lo que se conoce como un defecto pupilar aferente relativo, que lo vamos a ver ahora más adelante en un video. La neuritis óptica
por sí sola no representa enfermedad, ¿no? Lo que estamos viendo son las múltiples alteraciones que pueden presentarse. Cuando un paciente debuta con neuritis óptica y solo es neuritis óptica, sí existe un riesgo posterior de que desarrolle la enfermedad como tal de esclerosis múltiple. Se describe entre 40 y 70% de los pacientes que debutaron con neuritis óptica aislada, a largo plazo terminan siendo esclerosis múltiple. Ahora, dentro de las alteraciones cerebelosas, disarte, incoordinación, inestabilidad, temblor. Existe lo que en esclerosis múltiple lo que se conoce como el fenómeno de Uthoff, que se refiere a que síntomas o secuelas puedan empeorar cuando el paciente es expuesto al calor o al ejercicio, ¿no? Esto no es un brote. Si el paciente ya tenía una secuela, digamos, visual, y va, no sé, a la selva o a la costa y es expuesto al calor, los síntomas visuales podrían desmejorar por el calor. Aquí vemos un fondo de ojo, un borramiento nervio óptico, y aquí vemos un paciente atáxico, ¿no? Y esto es lo que les decía del defecto pupilar aferente relativo. Yo estimulo el ojo derecho en este caso y hay una respuesta de contracción pupilar. Y cuando me voy al otro ojo, miro que la pupila, en vez de mantenerse pequeña, se agranda. ¿Esto a qué se debe? Pues la vía del reflejo fotomotor tiene una vía aferente, el segundo par, y una vía eferente, el tercer par. Entonces, cuando yo estimulo el ojo sano, el nervio está sano, entonces transmite la señal y por respuesta consensual, ambos ojos se contraen. Pero cuando yo voy al ojo afectado, al haber una afectación en la vía aferente, es como que no le está llegando la suficiente luz. Entonces no recibe la respuesta y el ojo crece, contrariamente a lo que se esperaría que se contraiga, ¿no? La pupila crece, ¿no? Contrariamente a lo que se esperaría que contraiga. Esto es defecto pupilar aferente relativo. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, es en base a criterios. Los criterios que tenemos actualmente son los revisados en el 2017, los criterios de McDonald del 2017, aunque hay una propuesta para una reunión este año en noviembre, de repente modifiquen en algo. Básicamente lo que yo requiero para el diagnóstico de la enfermedad son 2 o más ataques, de los que hemos visto brotes, sea cualquiera de ellos, ¿no? No sé, tronco más hemiparesia o alteración de motilidad ocular más alteración sensitiva, 2 brotes, y ver en estudios de imágenes 2 lesiones, ¿no? 2 lesiones en lugares característicos de la enfermedad, distintos. Si yo tengo esto, 2 ataques, ¿no?, más 2 lesiones, tengo el diagnóstico de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 2 brotes, pero no evidencio? Yo tengo lesiones, más no tengo brotes, o solo tengo un brote. ¿Cómo podría yo definir la enfermedad? Pues, entonces, cuando yo no cumplo los 2 criterios, tanto de diseminación o de brotes y de 2 lesiones, recurro a algunas otras, recurro a algunos parámetros que son las bandas oligoclonales, ¿no? Yo tengo un paciente con solo un brote, solo una actividad de la enfermedad clínica, pero le encuentro 2 lesiones en resonancia magnética, una en fosa posterior y le encuentro una lesión periventricular. Entonces yo le puedo hacer el estudio de bandas oligoclonales, de salir positivo, podría decir no, hay diseminación también, o sea, va a haber un brote posterior, porque yo tengo este estudio de anticuerpo positivo, ¿no? Entonces, así podría yo hacer con un solo brote el diagnóstico definitivo de esclerosis múltiple. Ahora, en cuanto a las lesiones en resonancia, lamentablemente es una enfermedad que requiere resonancia. Tomografía no nos da el diagnóstico porque las lesiones muchas veces no se miran en tomografía. En cuanto a la resonancia, necesito lesiones en zonas características de la enfermedad, ¿no? Las cuales se describen en la última revisión 5 zonas. Zonas periventriculares, que son las más conocidas, las más comunes, yuxtacorticales, corticales propiamente, infratentoriales, es decir, fosa posterior, y medulares. Estas son mis localizaciones. Mencionaba yo que necesitaba 2 o más lesiones, necesito lesiones pero en sitios, en 2 o más de estos sitios. No pueden ser todas las lesiones en un solo de los sitios.
Por ejemplo, aquí tenemos lesiones perpendiculares hiperintensas, perpendiculares del cuerpo calloso. En esta imagen de abajo tenemos una lesión a nivel cervical, hiperintensidad cervical. Aquí tenemos una lesión en nervio óptico. Y aquí tenemos algunas lesiones ovoideas, perpendiculares a los ventrículos, que serían las de flecha roja, periventriculares, y esta que está más pegada a la corteza yuxtacortical, ¿no? Las lesiones corticales como tal, en resonadores de 1.5 teslas, no están descritas. O sea, para yo hacer diagnóstico con lesiones corticales requeriría un resonador de 3 teslas de acuerdo a los criterios de Magnus, ¿no? Que son las que norman esto de la resonancia. En el caso 1 de nuestra paciente, una paciente con antecedente de neuritis óptica en el 2020, que viene por clínica de monoparesia, miembro inferior, estaríamos cumpliendo el criterio de brotes o el criterio de tiempo, porque la paciente tuvo un primer ataque ocular y a los años hace un segundo ataque a nivel, un segundo ataque motor, ¿no? Entonces, para completar el diagnóstico se le ha pedido o se le pidió una neuroimagen en la cual se miran estas lesiones hiperintensas cerebelosas, estas lesiones periventriculares abundantes, ¿no? Y este T1 con lesiones oscuras que vienen a ser los agujeros negros, ¿no? Asimismo se completó una resonancia de órbita con lesión nervio óptico y tiene una lesión cervical, que podría ser la causante de la clínica actual, aunque no vino en un cuadro agudo, ¿no? Viene con 2-3 meses de enfermedad. Tenemos diseminación en tiempo por la clínica del 2020 y la actual. Tenemos diseminación en espacio porque se están abarcando más de una zona, hay lesiones en más de una zona de esclerosis múltiple, entonces el diagnóstico estaba dado en esta paciente. Se le inicia interferón, bueno, por la carga lesional que tenía, se planteó posibilidad de pulsoterapia para bajar inflamación con corticoides, que es lo que se le da, y a posterior interferón, que es lo que vamos a ver en el manejo, ¿no? Dentro de los exámenes laboratoriales, el líquido cefalorraquídeo puede tener algunas alteraciones inflamatorias inespecíficas, ¿no? Puede haber un poco de leucocitosis, pleocitosis, linfocítica, generalmente menos de 20 células, puede haber algo de hiperproteinorraquia, de 90 a 100, generalmente no supera los 100, y la presencia de las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo es positiva entre el 70 y 90% de los pacientes. Existen algunos otros neuromarcadores que todavía no están dentro de los criterios, como son el neurofilamento y esta proteína de filamento kappa, pero todavía no están dentro de los criterios, son investigación a futuro. Dentro de las formas clínicas, la que hemos descrito y de la que hemos comentado es una esclerosis múltiple remitente recurrente, ¿no? Es aquella en la cual el paciente tiene una línea de base, está sano y de pronto hace un brote, el cual generalmente no regresa hasta el basal, pero recupera gran parte, ¿no? Se mantiene así por un tiempo y nuevamente hace otro brote y así poco a poco la enfermedad va avanzando, ¿no? Porque generalmente no llegan hasta el basal que tenían antes de los brotes. Esta es la forma más común, representa el 80% de la enfermedad, de las formas clínicas de la enfermedad. Existe una forma que es secundariamente progresiva, es decir, comenzó siendo una enfermedad remitente recurrente y posteriormente la clínica se hace más larvada, pero progresiva, ¿no? Va avanzando, no necesariamente hay estas recaídas bruscas. Y existe pues una forma primaria progresiva en la cual no hay como tal recaídas, ¿no? Básicamente la enfermedad sigue un curso inflamatorio de avance, ¿no? Lógicamente la progresión da peor pronóstico. En cuanto a valoración de la severidad de la enfermedad, existe esta escala, no sé si la han visto en sus prácticas, que se llama EDSS, que está diseñada para valorar discapacidad en pacientes con esclerosis múltiple y que es extrapolada a las otras enfermedades desmielinizantes, ¿no? Básicamente se valora al paciente y de acuerdo a la valoración y el grado de discapacidad que tenga, tiene un puntaje del 0, que es un paciente con examen normal, al 10, que es un paciente pues ya fallecido por esclerosis múltiple, ¿no? Más o menos en el grado 3 ya hay una discapacidad moderada, de leve a moderada, dificulta caminar,
En el grado 5 ya la limitación para caminar es marcada y requiere algún soporte, bastón. Grado 7 está confinado ya a una silla de ruedas, y el 9 pues está completamente dependiente en cama, ¿no? Existen algunas variantes clínicas de la enfermedad, como son la esclerosis concéntrica de Vallot y la esclerosis múltiple tipo Marmot. Son de peor pronóstico. Por ejemplo, en esta de Vallot son lesiones tumefactivas pseudotumorales, ¿no? Si uno mira esto a primera vista le parecería más un tumor que propiamente lesiones de esclerosis múltiple. Y esta de tipo Marburg o de tipo Schindler también son lesiones desmielinizantes agudas, de rápida evolución, con pobre respuesta al tratamiento inmunosupresor y con altas tasas de fallecimiento. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de los brotes, es decir, de las recaídas, se hace con agentes inmunosupresores, ¿no? Metilprednisolona, 1 gramo cada 24 horas por 3 a 5 días. Si no hay respuesta, se puede usar inmunoglobulina o plasmaféresis para casos severos. Y existe un tratamiento modificador de enfermedad, es decir, doy algo para que no sufra estas recaídas. Existen terapias de alta efectividad, básicamente anticuerpos mononucleares, y existe terapia de baja o de moderada efectividad, ¿no?, que se comienza generalmente con el interferón, que es lo que tenemos a la mano, en el seguro lo disponemos, es de aplicación subcutánea. En la misma categoría que interferón tenemos a Latiramer, teriflunomida. En el seguro por lo menos no los tenemos a la mano. Son tratamientos de alto costo. Tratamientos de moderada efectividad, fingolimod, cladribina. Y los de alta efectividad, pues que se usan para casos en los cuales el paciente tiene manifestaciones muy floridas, generalmente anticuerpos monoclonales, ¿no? Natalizumab y en el mercado. Ocrelizumab es el único anticuerpo que tiene aprobación para esclerosis primaria progresiva, con una respuesta muy regular, muy modesta, ¿no? Pero es el único aprobado. El resto son para remitentes recurrentes. Y bueno, con la enfermedad, con las recaídas, existe también algunas secuelas, por ejemplo la espasticidad, hay dolor, disfunción urinaria, disfunción sexual, alteraciones intestinales, la habilidad emocional, fatiga, disfunción cognitiva y temblor, ¿no? Cada uno de ellos se debe manejar, un tratamiento sintomático. La espasticidad, pues se usa baclofeno, benzodiazepina, se puede usar toxina botulínica. Para el dolor neuropático, gabapentina, carbamazepina. Disfunción sexual con oxibutinina, disfunción sexual con sildenafilo. Intestinal, dependiendo de lo que sea, laxantes. Si hay la habilidad emocional, antidepresivos. La fatiga se puede usar amantadina. Para la disfunción cognitiva, lamentablemente a día de hoy no hay medicación. Y el temblor puede ir con propranolol o primidona, ¿no? Básicamente tratamiento sintomático. Y esta es más o menos la evolución de la enfermedad, ¿no? En la línea vertical vemos el EDSS y en la línea horizontal vemos pues el tiempo. El paciente va recayendo, pero no retorna al basal, lo que va haciendo que el EDSS vaya subiendo, y a posterior se torna ya una enfermedad progresiva, la cual termina siendo EDS altos y termina con el fallecimiento. Esta es la historia natural. Y con los medicamentos, empezados pronto, lo que logramos pues es que tengamos un periodo de enfermedad o un periodo más largo en el cual el paciente no llegue a discapacidad, ¿no? Un periodo en el cual podemos controlar, mantener un EDSS bajo, para que nuestro paciente no se discapacite pronto, ¿no? Recuerden que comienza con 30 años, entonces tener un paciente discapacitado a esa edad pues es un problema grande. Listo. Pasamos al segundo gran tema, ¿no? Neuromielitis óptica. Esta enfermedad, al igual que esclerosis múltiple, ya descrita en el siglo XIX, ¿no? El doctor Devic en 1894 describe casos de mujeres con afectación visual bilateral y problemas medulares, las describe como más agresivas que lo que había descrito Charcot en esclerosis múltiple. Así que al inicio, hasta los 2000, se consideró una variante de esclerosis múltiple agresiva y el tratamiento que recibían era similar.
En 2004 se descubre un anticuerpo, el anticuerpo antiacuparina 4, asociado a estos pacientes con esta variante agresiva, que era conocida como enfermedad de Nevic, y en el 2015 ya se lanzan unos criterios diagnósticos del espectro de neuromielitis óptica en ese entonces, ¿no? En cuanto a epidemiología, es más rara que esclerosis múltiple. Vemos una prevalencia de 4 por 100.000. Datos de Perú no he encontrado. En cuanto a epidemiología, esta sí es predominio mayoritariamente mujeres, mucho más que esclerosis múltiple, 9-1. En cuanto a fisiopatología, es bastante, bueno, no similar, porque aquí sí hay un anticuerpo demostrado. Lo que se tiene es una célula, un linfocito autorreactivo que genera anticuerpos antiacuparina 4. Estos anticuerpos la antiacuparina 4 está presente en los pies del astrocito. Entonces lo que genera es un daño astrocitario inicialmente, pero el astrocito, recordemos que lo que hace es regular líquidos y regula glutamato. Entonces al dañarse el astrocito, lo que genera el daño del astrocito es que haya más glutamato, excitotoxicidad y daño de la microglía y de la misma neurona, ¿no? Asimismo, esto genera una actividad inflamatoria. Aquí hay marcada activación de complemento, lo cual genera citotoxicidad, ¿no? Daño directo al oligodendrocito y a la misma neurona, al axón. En cuanto a la clínica de neuromielitis óptica, como su nombre lo indica, la neuritis óptica, la mielitis y algunos otros síntomas. En cuanto a neuritis óptica, a diferencia de esclerosis múltiple, esta es más bilateral. La lesión que vimos en esclerosis múltiple es más parchada, esta es larga, abarca más espacio, más territorio. Generalmente en neuromielitis óptica la lesión es posterior y puede llegar hasta el quiasma. Usualmente el defecto es severo, el paciente queda con una secuela. En cuanto a la mielitis, que es la presentación más común, generalmente es una mielitis longitudinalmente extensa. ¿A qué se refiere este término longitudinalmente extensa? Una mielitis que abarque más de 3 segmentos en la médula, y generalmente es más cervical, torácica. Asimismo, también se ha visto manifestaciones de lo que es un síndrome de área postrema, ¿no? Esta es la manifestación cerebral más común y viene siendo dada en la clínica por náuseas, vómitos e hipo, que son intratables, ¿no? Y es por una lesión a nivel posterior del bulbo. Aquí vemos, ¿no?, la afectación de la neuritis óptica posterior. No es tan parchada como la de esclerosis múltiple y puede abarcar hasta el quiasma. Aquí vemos una columna con una lesión evidentemente extensa, ¿no? Si contamos, aquí hay 4 o 5 espacios medulares, y aquí vemos una lesión en el área postrema, ¿no?, en la parte posterior del bulbo. También existen otros síntomas por disfunción del tronco, como son la oftalmoparesia, disfunción talámica, narcolepsia, hipotensión, CIJA. Básicamente la afectación es en áreas donde está cerca el líquido cefalorraquídeo, porque el primer target de la enfermedad es el astrocito, ¿no? En nuestro paciente joven, 16 años, no cuadra mucho ni la edad, porque generalmente esto es personas un poco mayores, menores de 18 es raro, pero lo que sí, bueno, él debuta con una neuritis óptica bilateral y estuvo presentando un síndrome de área postrema, ¿no? Hipo, náuseas, baja de peso, y posteriormente hace un problema visual bilateral, ¿no? Lo que vemos aquí son lesiones periacueductales, ¿no?, periacueductales y bitalámicas. Este paciente recibió terapia con metilprednisolona. Posteriormente, al no haber mejoría, plasmaféresis, llegó a ventilación mecánica. Es joven, ha superado el cuadro, está con tratamiento con rituximab. Entonces, el diagnóstico aquí es básicamente determinar anticuerpos. Los anticuerpos aquí presentes son los antiacuparina 4, que en el contexto de esta enfermedad, del espectro de la neuromielitis óptica, es decir, pacientes con clínica sugestiva de neuromielitis óptica,
están presentes cerca del 80% de los casos, ¿no? Se necesita estudio de resonancia, al igual que en esclerosis múltiple, y los criterios a cumplir son que se presente al menos una característica clínica nuclear y el test positivo para tecoprina 4, ¿no? Y además de que no haya ningún diagnóstico alternativo que explique mejor la enfermedad. Y la clínica nuclear es la que hemos descrito antes: neuritis óptica, mielitis aguda, síndrome de anapostrema, síndrome de tronco, narcolepsia o un síndrome cerebral con lesiones típicas de neuromielitis óptica, bitalámicas básicamente. Si es que no tuviésemos anticuerpos positivos y queremos decir que estamos en el espectro de neuromielitis óptica, tendríamos que tener dos de los síntomas clínicos nucleares, ¿no? En cuanto al tratamiento, similar a esclerosis múltiple en cuanto al tratamiento de los brotes: metilprednisolona, inmunoglobulina, plasmaféresis. El tratamiento de mantenimiento es el que dista bastante de la esclerosis múltiple. Aquí se usa azatioprina, micofenolato, aunque por la gravedad de los brotes, el grado de discapacidad que ocasiona, generalmente el tratamiento que estamos empleando es rituximab. Y existe evidencia de eculizumab, un anticomplemento, tiene incluso mejor efectividad para evitar recaídas. Y por último, en esto de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, existe esta enfermedad que hasta el año pasado todavía no tenía criterios claros. Ahora se le conoce como MOGAD, ¿no? Es una enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG. Los anticuerpos anti-MOG son los anticuerpos antiglicoproteína de la mielina del oligodendrocito. Son anticuerpos que se descubrieron en los 80s en realidad, pero dijimos que hay un porcentaje, cerca de 20 pacientes, que tienen un cuadro sugestivo de neuromielitis óptica, pero tienen AQP negativo. Entonces, a estos pacientes con AQP negativo se les empezó a dosar MOG, y hasta el 30-40% de ellos son positivos a MOG. Entonces se vio que había una asociación entre MOG, que es este amarillo, y estos pacientes que quedaban sin anticuerpo AQP, ¿no? No abarca a todos, pero abarca un grupo. Asimismo se vio que este MOG estaba asociado a una enfermedad también desmielinizante, generalmente pediátrica, que se llama ADEM, ¿no? Es una enfermedad desmielinizante subaguda. Y se ha visto también asociado este MOG a algunas variantes de esclerosis múltiple, ¿no? La que vimos, Marburg, ¿no? Entonces, este MOG es una enfermedad, es un anticuerpo que se ha visto asociado a varias formas clínicas, pero lo primero descrito fue en estos pacientes que cumplían criterios para espectro de neuromielitis óptica, pero que no tenían el anticuerpo positivo. En cuanto a la clínica, como dijimos, es diagnóstico diferencial directo de neuromielitis óptica AQP positivo. Es muy similar, ¿no? Neuritis óptica, generalmente bilateral, al igual que neuromielitis óptica, pero generalmente esta tiene una afectación más anterior, ¿no? Generalmente en esta, sí, en un fondo de ojo, voy a ver borramiento, voy a ver alteración. En cuanto a la mielitis transversa, al igual que neuromielitis óptica, también es longitudinalmente extensa, ¿no? Como vemos en esta imagen, es larga. Pero aquí la afectación suele ser más en cono, ¿no? Toma cono medular, a diferencia que en neuromielitis óptica, AQP positiva, ¿no? Y esta AQP positiva también suele abarcar casi todo el espesor de la médula. MOGAD es más central. Y bueno, si comparamos con esclerosis múltiple, que también es diagnóstico diferencial, esta es más parchada, ¿no? Igual la afectación no es de toda la médula. Aquí vemos un paciente con AQP, larga pero cervical. Aquí vemos un paciente con MOGAD, extensa, pero se va hasta el cono medular, ¿no? Y este es un paciente con esclerosis múltiple, para recordar, lesiones más parchadas, no longitudinalmente extensas. Este MOGAD también da otras manifestaciones a nivel de tronco, agarra pedúnculos, se aleja un poco de las áreas alrededor del líquido cefalorraquídeo, puede dar clínica a nivel cortical, inflamación cortical focal, puede dar un cuadro como un ADEM, ¿no? Una inflamación, una desmielinización difusa, ¿no? En cuanto a la evolución,
hemos visto que la neuromielitis AQP positiva tiene una evolución tórpida, generalmente los brotes generan gran discapacidad, la recuperación no es buena, el EDSS, o sea, la escala de discapacidad sube rápido. En MOGAD se ha visto que la recuperación es mejor que en neuromielitis óptica, ¿no? La recuperación asilbasal es mejor, incluso hay algunos pacientes con curso monofásico de la enfermedad, es decir, solo un brote. No, y esto es lo que ya vimos de esclerosis múltiple. En cuanto al tratamiento, es muy similar todavía al de neuromielitis óptica, ¿no? Agudo con metilprednisolona o plasmaféresis, y el tratamiento preventivo, en este caso no se recomienda un retiro rápido de corticoides. De hecho, hay pacientes que recaen después del retiro de corticoides en MOGAD, es lo que se ha visto, y todavía no se sabe cuánto tiempo inmunosuprimir al paciente. Se está planteando que la persistencia del anticuerpo sería un marcador que nos podría determinar si es que al paciente lo tengo que inmunosuprimir o puedo detenerme en algún momento, ¿no? Bueno, esto sería la primera parte de la clase.